abusamos de su paciencia y de su generosidad con el tiempo que disponen para estar con nosotros, pero no solamente eso, sino que también nuestra disertante invitada, María Soledad Puig de Libol, ha tenido un contacto estrecho por lo que está aislada. Así que bueno, hoy se va a hacer cargo una sola disertante de todo el material que le habíamos prometido y propuesto. En especial agradecemos, como ya le dije, a todos su paciencia. Estos problemas pueden ocurrir y agradecemos también a la gente de técnica que muy generosamente estuvo tratando de solucionar hasta ahora los problemas para que saliéramos al toro, como si estuviéramos en el cine. Bueno, destacando que nos acompañan colegas de todas las provincias y del interior del país, vamos a dar comienzo a esta nueva jornada de capacitación que organiza con mucho esfuerzo la Escuela de Abogados para que, bueno, sea enriquecedora esta propuesta para ustedes. Continuando con la Agenda Académica de Capacitaciones 2021, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, y en especial a través de la Escuela de Abogados, y dando continuación al tema de Derecho Disciplinario Principios Operativos, desarrollado recientemente por el profesor Domingo Juan Cecín, en esta oportunidad se analizará desde un enfoque basado en el conjunto de garantías mínimas que deben observar los procedimientos administrativos sancionatorios, su influencia tanto en el procedimiento disciplinario general como así también en los procedimientos reglados en los regímenes especiales de empleo público. Institutos como la competencia para la aplicación de sanciones, el impulso de las actuaciones, el principio del debido proceso adjetivo, la prescripción de la acción sancionatoria y el efecto de los actos impulsorios del sumario sobre los plazos, la duración razonable de los procedimientos, la sustanciación de la prueba y su eficacia, como así otros aspectos esenciales de los procedimientos sumariales en general y especiales, tanto en los regímenes de la Ley 7233, equipos de salud humana, docentes, fuerzas de seguridad, que serán el objeto del análisis en este segundo encuentro. Para ello contamos entonces con la presencia y exclusividad de la prestigiosa vocal del vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de la segunda nominación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, María Inés Ortiz de Gallardo. Ella es, aparte de ser vocal, es especialista en Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura, y es miembro titular del Instituto de Derecho Ambiental de los Recursos Naturales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesora titular por concurso de las asignaturas de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo. Es directora de la Sala de Derecho Administrativo del Instituto de Estudios de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, entre otros. Después en la página pueden ver su extenso CV al que le interesa. Bueno, sin más preámbulos y por la demora, vamos a darle un paso con un agradecimiento enorme a esta profesional que hoy nos brinda generosamente su tiempo y se va a hacer cargo de toda la disertación del tema propuesto. Adelante y bienvenida, María Inés. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, es para mí un enorme placer y un alto honor estar acá en la sede de la Escuela de Abogados del Estado. Es un honor que me ha honrado los directores de la escuela y quiero dar mi público agradecimiento y afectuoso al señor fiscal de Estado, al doctor Jorge Córdoba, también a la doctora Mariana Boschetto. Quiero agradecerle por cada uno de los detalles y justamente por estar en todos los detalles, hoy nos falló un detalle que es cuando las computadoras no acompañan las acciones humanas, pero fue una cuestión que se ha superado totalmente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctora Boschetto, muy amable, por toda la preocupación para llegar a este instante. Bueno, y gracias a todos los participantes. Tengo especial respeto por todos los abogados del Estado y especialmente el rol que cumplen las escuelas de capacitación en algo que es formar a todos los que están con un trabajo tan serio, tan responsable como son los cuerpos de abogados del Estado. El tema que vamos a desarrollar, como ya lo anticipó la doctora Mariana Boschetto,
es algo que yo, poniéndome en los zapatos de quienes hacen dictámenes, de quienes están efectuando el control de autotutela de la administración, cómo ha cambiado el sistema de fuentes, ¿no? Y hay un tema que hoy a mí me apasiona y que lo vamos a relacionar, porque justamente, fíjense, que la reciente reforma del régimen disciplinario de las fuerzas de seguridad y ciudadanas incluye dentro de su normativa expresa un enfoque de derechos humanos. De manera tal que nuestro tema es hablar un poco de lo que es la constitucionalización de los derechos de los trabajadores en general, porque hay un marco del derecho internacional que es muy importante, el que ha elaborado, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus convenios, a través de todos los informes y las opiniones producidas por el comité de expertos que tienen la custodia de la aplicación y la supervisación de los convenios de la OIT. De manera que lo que propongo como punto de partida para analizar los procedimientos administrativos especiales a los que vamos a llegar en la segunda parte de esta exposición es plantear la revalorización del derecho internacional del trabajo, la interseccionalidad entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del trabajo. Es interesante recomendar la lectura de un reciente trabajo del doctor Casagne, reciente en realidad de la pandemia, ¿no?, del 2020, lo publicó en La Ley, en donde el cambio radical está en el sistema de las fuentes del derecho, y esto también ha impactado al derecho administrativo, por más que el derecho administrativo, desde que somos estudiantes de abogacía, lo definimos como un derecho local. El auge de los principios generales del derecho desplaza la supremacía de la ley como centro del sistema jurídico propio del positivismo legalista. Entonces, basado en un enfoque de los derechos humanos, hablamos de la influencia de los tratados de derechos humanos, de los principios y del control de convencionalidad que a partir de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente está a cargo de los tribunales, sino también de todas las autoridades públicas, como así lo menciona la Corte en sus diferentes resoluciones. En ese centro de gravedad de las fuentes del derecho está el principio de la dignidad humana, centro de todo sistema jurídico. Smith-Assmann, cuando elabora en su libro sobre la teoría general del derecho administrativo como sistema, nos explica algunos conceptos que son preliminares a lo que vamos a entrar en esta segunda parte. Dice, la clave que ordena el sistema jurídico complejo es la de un enfoque sistémico que enlaza las partes especiales que forman el conjunto de cada rama del mundo jurídico, vinculándolas con los principios generales del derecho. La superioridad de la concepción americana se basó en 4 elementos fundamentales. La concepción de la Constitución como ley suprema, que prevalece sobre las leyes ordinarias en virtud de un pacto que garantiza la estabilidad de los derechos en el marco de una Constitución rígida. El reconocimiento en la Constitución de valores jurídicos, republicanos, de derechos fundamentales por encima del sistema de las leyes ordinarias, sobre las que predomina la dignidad del hombre y sus libertades como objeto principal de la vida política. Una justicia imparcial e independiente que aplica e interpreta directamente la Constitución y garantiza la limitación de los poderes y las libertades individuales, y un control de constitucionalidad efectuado por los jueces que conduce a la inaplicabilidad de las normas contrarias a la Constitución. El Código Civil y Comercial está totalmente atravesado en esos primeros artículos de este nuevo constitucionalismo. El artículo primero, cuando nos define las fuentes, y a pesar de estar en un cuerpo
de derecho privado, sin embargo se habla de la publicización del derecho privado, nos refiere que los casos que este código rige deben ser resueltos por las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. El artículo 2 es muy importante para nosotros y establece: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios, los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y el artículo 3, aunque esté titulado como deber de resolver y se refiera al rol del juez, que debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y a pesar de que este artículo está referido a la función jurisdiccional, no podemos desconocer la importancia y la vinculación positiva que tiene para toda autoridad pública que ejerza funciones jurisdiccionales. Y en este papel cabe entonces la materia vinculada al derecho disciplinario. Esta concepción evolutiva, esta nueva forma de pensar el sistema como un sistema jurídico integrado a un nivel supranacional, sin perjuicio de las reservas que significa, por ejemplo, el principio del margen nacional de apreciación, que deja librado a las autoridades nacionales el diseño de sus políticas en el orden interno. La cuestión pasa por darle preferencia a los principios y a los valores jurídicos de nuestra sociedad, y este nuevo constitucionalismo, como dice el profesor Casañe, le da un valor fundamental a los principios generales del derecho. Esta definición o este lugar preponderante que se le asigna a los principios generales del derecho, vamos a ver que nosotros lo vamos a tomar para la materia disciplinaria, porque justamente si hay algo que caracteriza a la materia disciplinaria es que se funda su ejercicio regular en una apegado respeto a los principios generales que rigen los procedimientos sumariales. Desde aquella doctrina que se comenzó a elaborar referida al diálogo de los tribunales, que era esa comunicación que se daba entre el sistema europeo, el sistema americano y otros sistemas como el sistema africano, hoy ya no hablamos solamente de diálogo de los tribunales constitucionales o de los tribunales supremos en el orden mundial, sino que hablamos del diálogo de fuentes. Y ahí es donde integramos nuestro sistema jurídico nacional por principios generales. Este enfoque basado en el diálogo de fuentes ha sido recientemente receptado por la propia Corte Suprema, cuando nos señala que en casos de conflictos entre derechos en los que se debe efectuar un juicio de ponderación entre fuentes convencionales, constitucionales y legales sobre los derechos humanos y el ejercicio de las prerrogativas estatales, la tarea judicial consiste en establecer un diálogo entre las diferentes fuentes, de modo que la interpretación sea coherente y armónica, observando el deber inclaudicable de sopesar con grado sumo de prudencia las consecuencias individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones, pero considerando las consecuencias que la decisión tiene respecto de los valores constitucionales protegidos. Es así como llegamos al segundo concepto, ¿no? El primer concepto que queremos desarrollar es este de tener una nueva forma de pensar el derecho.
de pensarlo al derecho desde este enfoque de derechos humanos máxime, cuando esa exigencia se va a acrecentar para gestionar las crisis que hoy presenta y que seguirán presentándose a partir de la pandemia. Y el segundo concepto que quiero desarrollar esta tarde, como presupuesto de legalidad o de control de constitucionalidad del ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Administración, es este concepto del conjunto de garantías mínimas que elaboró la Corte a partir de la interpretación del artículo 8.1 y del artículo 25. ¿Cómo lo resumió la Corte este concepto, la Corte Interamericana, verdad?, a este concepto del conjunto de garantías mínimas, señalando que el elenco de garantías procesales establecido en el artículo 8 de la Convención Interamericana es aplicable en cuanto sea compatible, un concepto importante, el de la compatibilidad de las normas, a la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil, del orden laboral, del orden fiscal, y el artículo termina y de cualquier otro carácter. Y en ese cualquier otro carácter entran, por supuesto, los procedimientos administrativos. El derrotero de este concepto del conjunto de garantías mínimas comenzó con la opinión consultiva número 11 del 90, con el caso Panel Blanca del 98, el caso Tribunal Constitucional versus Perú del año 2001, y donde se define ampliamente es, por supuesto, en el caso Baena contra Estado de Panamá, y siguió desarrollándolo la Corte en el caso Iber Bronstein y Yatama contra Nicaragua. Vamos a un tema que está implicado en este concepto del conjunto de garantías mínimas, que lo ha desarrollado la Corte en el caso Urrutia contra Chile del 27 de agosto del 2020, donde señaló que la precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está llamada a resolver. Y ahí, como bien lo señaló el doctor Cecín en su magistral clase inaugural del ciclo 2021, el principio de tipicidad en materia sancionatoria no funciona del mismo modo que funciona en el ámbito penal, donde la exactitud de la descripción del tipo legal del delito es lo que permite resolver la responsabilidad penal o no, según que el hecho se subsuma en el tipo legal. Para compensar esta simetría entre la indeterminación normativa de los tipos legales de las sanciones, la Corte Interamericana asegura una exigencia de motivación de los actos disciplinarios. Y en el caso Cordero Bernal versus Perú del 16 de febrero del 2021, señaló que los problemas de indeterminación de un tipo disciplinario no pueden ser examinados en abstracto. Eso es muy importante porque traslada a la Administración el deber de recolectar las pruebas y de efectuar todos los actos del procedimiento necesarios para, sobre el principio de verdad material que rige en el procedimiento administrativo y con mayor razón en el procedimiento sancionatorio, efectuar una determinación de los hechos basados en el principio de certeza. Y así dice la Corte Interamericana, que los problemas de indeterminación de un tipo disciplinario no pueden ser examinados en abstracto, sino a la luz de la motivación del juzgador, con lo cual está trasladando a la motivación del acto una especie de compensación, de equilibrio a esta permisión de tipos legales jurídicos abiertos e indeterminados. La aplicación de un tipo disciplinario abierto no constituye, en principio, una violación al derecho al debido proceso, siempre que se respeten los parámetros
jurisprudenciales con los que se ha definido este concepto. El 31 de agosto del 2016, en el caso Flor Freire versus Ecuador, la Corte explicitó cuál sería entonces el parámetro de la motivación debida que compense en los hechos una sanción que se funde en la sola cita de una normativa legal indeterminada. El grado de motivación exigible en materia disciplinaria es distinta a aquel exigido en materia penal, por la naturaleza de los procesos que cada una está destinada a resolver, así como por la mayor celeridad que debe caracterizar los procesos disciplinarios, el estándar de prueba exigible en cada tipo de proceso, los derechos en juego y la severidad de la sanción. Más tarde, en el caso Maldonado Ordóñez, señaló que en un proceso disciplinario sancionatorio es necesaria la motivación del proceso de destitución, así como una mínima referencia a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infligida. Esta alusión a la duración más acotada de los procedimientos administrativos nos pone sobre la mesa otro de los principios generales del derecho vinculados con el concepto de la duración razonable de los procesos. La Corte también en un caso del 6 de marzo del 2019, Muelles Flores, y aun cuando referido nada más ni nada menos que a un proceso de ejecución de una sentencia sobre derechos previsionales que demoró 23 años en ejecutarse, la Corte actualizó su concepto de plazo razonable y nos señaló que el plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto en relación con la duración total del proceso, lo cual podría también incluir la ejecución de la sentencia definitiva. De esta manera ha considerado 4 elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber, la complejidad del asunto, la actividad de las partes, la actividad de las autoridades públicas y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar con fundamento en los criterios señalados la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación receptó este concepto, lo replicó en términos idénticos, en ese caso los ISER contra Banco Nación, donde para la aplicación de una multa a una entidad alcanzada por el poder de policía del Banco Central, el procedimiento sumarial demoró 18 años. La Corte aplicó cada uno de los parámetros y entonces señaló que esta demora injustificada, esta dilación indebida, como habla la jurisprudencia de los tribunales europeos con fundamento en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo analizó en función de las circunstancias de ese caso. Llegamos entonces al punto de analizar y cómo se estructuran los regímenes disciplinarios en nuestra provincia. Como todos sabemos, tenemos un régimen general disciplinario que está dado por la Ley 7233, a partir del artículo 65 está desarrollado el régimen disciplinario. También tenemos el decreto 214-56, el estatuto escalafón de la docencia media y especial y superior, el decreto 1910-57, estatuto de la docencia primaria, y en ambos regímenes, por supuesto, que opera
supletoriamente, se aplican supletoriamente las normas de la Ley 7233 a los procedimientos especiales. En este cuadro también podemos mencionar a la Ley 7625 del año 1987, que si analizamos la estructura de esa ley, vemos que al tiempo que se sancionó era muy importante dentro de la política pública desarrollada a través de esa ley, establecer un estatuto escalafón. Entonces nos enfrenta a un problema de desarrollo de la política, cuál es combinar lo que es estatuto propiamente dicho con régimen escalafonario y con todo lo que significa el régimen de ascensos y promociones en la carrera. Un tema que podríamos analizar conveniencia de poner en el mismo marco normativo las cuestiones vinculadas a lo que es lo estatutario propiamente dicho, a lo que es la cuestión escalafonaria. Una técnica legislativa apropiada aconseja separar estos aspectos en el desarrollo legislativo. Y además vemos que también existen tipos legales, imagínense, en el marco del decreto 214/56, existen tipos legales que si hoy los analizáramos y se aplicaran a partir de una interpretación basada exclusivamente en el uso de las palabras o el significado de las palabras, podríamos llegar a dar lugar a infracciones que podrían ser consideradas desde el punto de vista de la norma que le provee el sustento casi inconvencionales. Quiero recordar un caso, por ejemplo, que se dio en el ámbito del artículo del Decreto Ley 214, el caso Acetti contra Provincia de Córdoba, que verdaderamente fue un caso que dio para pensar a todos, a quienes llevaron adelante ese procedimiento administrativo sancionatorio, a quienes aplicaron la sanción, a quienes en la primera instancia revisaron ese acto sancionatorio y la historia final que se sintetiza en el fallo de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior. Y que tiene que ver con un tema que hoy es muy actual y que es la influencia de los medios de prensa. La señora Acetti era directora del colegio en Arroyito, ahora que Arroyito se hizo más famoso, ¿no? Es famoso yo por la fábrica, se hizo más famoso por el tema del descanso dominical. Y la señora Acetti quería rendir para inspectora zonal. La cuestión es que rumor va, rumor viene, ella y otra compañera que se postulaban para el concurso de inspectora zonal, hicieron una denuncia penal en la cual manifestaron que existían actos de corrupción por parte del jurado que estaba integrado por inspectores zonales también. Y esa denuncia penal fue receptada por el fuero penal, ni siquiera se había analizado el avance de la denuncia, cuando un periodista de radio a las 7 de la mañana le hace un reportaje a la señora Acetti y le dice: ¿es cierto que usted ha efectuado denuncias de actos de corrupción en las autoridades del magisterio? Y obviamente que la repercusión que tuvo esa entrevista radial, más los ecos que de esa tuvieron en otros medios de prensa, dio lugar a que se desgrabara esa entrevista radial y se iniciara un sumario a la señora Acetti en la cual la imputación era clara, porque incluso está expresamente contenida en uno de los tipos legales del decreto 214/56, que era efectuar manifestaciones públicas a través de la prensa en contra de la institución del magisterio. Cuando llega ese caso al análisis
del Tribunal Superior se efectúa el típico juicio de ponderación entre los valores constitucionales en conflicto. Y ahí se encontraba en conflicto el derecho de defensa, el debido proceso adjetivo, el principio de la tipicidad, la garantía de la estabilidad del empleo público en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 23.13 de nuestra Constitución. Es decir, había un claro conflicto de valores jurídicos y valores jurídicos condensados en imperativos constitucionales expresos. Y en ese conflicto entre el derecho a la estabilidad y las manifestaciones que había efectuado la señora Assetti, el tribunal distinguió lo que significaba la denuncia penal en sí mismo, el ejercicio de un derecho procesal como es el hacer una denuncia frente a un hecho que se sospecha y que será de la incumbencia de la justicia penal, y la trascendencia que de esa denuncia habían efectuado los medios de prensa. Y allí se analizó cómo juega el principio de la libertad constitucional de expresión y las modulaciones que ese principio de libertad de expresión de los funcionarios públicos tiene sobre la base de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde Ponseti de Balbín y a nuestros días, sobre la real malicia. Y entonces allí se dio importancia a este principio, a esta confrontación de valores constitucionales, y si bien no se podía decir que la falta o que el hecho cometido no estuviese previsto en un tipo legal, haber llegado a una cesantía importó desde ese juicio de ponderación constitucional de los valores como una sanción que se presentaba al menos desproporcionada por la interseccionalidad de estos valores jurídicos. Un tema que quiero también desarrollar en esta tarde es algo que tenemos que estudiarlo por lo novedoso del asunto, como es la Ley 10.731 sobre control disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y toda la normativa de las fuerzas de seguridad. En materia de doctrina sobre cómo organizar el control de los comportamientos en el ámbito de las administraciones públicas, existe una tendencia que se inclina hacia la creación de órganos especializados dentro de cada ámbito de la administración. Y en ese punto, la Ley 91/20, que creó el Tribunal de Conducta Policial, que al principio fue para el Tribunal, para la Policía, y después se amplió incluso al servicio penitenciario de la provincia, es decir, es el órgano específico de control. Hoy nos encontramos con un proyecto de una ley mucho más amplia, mucho más sistémica, como es esta ley 10.731. No podemos dejar de señalar el derrotero donde se fundaba el ejercicio del control de la potestad disciplinaria de las fuerzas de seguridad, como la ley 9235, la ley 8231 del servicio penitenciario. Actualmente esta ley ha sido a través de un decreto reciente, el decreto 654, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 30 de junio de este año, la entrada en vigencia de esta ley, que a su vez lleva como consecuencia la derogación de la ley, de algunos artículos, tanto de la ley 91/20 del tribunal, porque reemplaza orgánicamente, se reemplaza
al Tribunal de Conducta Policial por un tribunal específico. En ese punto, y desde la perspectiva del enfoque basado en los derechos humanos, y nada más ni nada menos que en una materia tan sensible a nuestra organización social como es el régimen que regula las fuerzas de seguridad, esta ley en uno de sus artículos, el artículo de los primeros, creo que el artículo 2, establece los principios del sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana y nos habla del principio de legalidad y respeto por los derechos humanos. Por eso este enfoque de los derechos humanos hoy está positivizado en el primer punto de los artículos que diseñan los principios generales del procedimiento disciplinario de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, establece el principio de perspectiva de género, lo cual viene de la mano de todo un desarrollo del derecho en este aspecto, la no discriminación, la prevención y erradicación de la violencia institucional, el control civil de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana, el acceso a la información por parte de la ciudadanía, políticas de transparencia y prevención de la corrupción, lenguaje claro, independencia del procedimiento disciplinario respecto del proceso penal. Como podemos ver, estos principios podríamos señalar que son los más modernos receptados en la provincia en un régimen disciplinario que por supuesto tendrán que tener su implementación en la práctica. Pero este tema en materia de fuerzas de seguridad, como es la independencia de la sanción administrativa respecto del ejercicio de la potestad penal, es muy importante porque muchos hechos pueden tener una base fáctica común, pero ello no enerva la posibilidad de que la administración pública efectúe un control de la responsabilidad disciplinaria y con independencia de la suerte que corra el proceso penal sobre ese hecho, la administración tiene la autonomía de la función disciplinaria para aplicar las sanciones y correcciones que correspondan en función de los tipos legales regulados en este nuevo marco normativo. El artículo 5 es el que diseña el sistema de control disciplinario, ¿sí?, de las fuerzas de seguridad. Y este sistema está integrado sobre la base de una tríada de órganos que actúan con autonomía funcional y se relacionarán con el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos órganos? Lo que antes era el Tribunal de Conducta Policial, ahora se llama Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad. Está conformado por la interinstitucionalidad de las fuerzas de seguridad y tiene competencia para el conocimiento y la sanción de las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por las fuerzas de seguridad de la provincia. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, es decir, la que va a tener a su cargo no solamente la función de investigación de carácter preventiva, sino también la producción de todas las actuaciones necesarias para la determinación de los hechos vinculados a faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución. La asesoría letrada disciplinaria, que esto es muy importante también y que tiene que ver con el artículo 8.1, cuando establece la necesidad de si esa asistencia jurídica al imputado también debe ser provista al imputado en un procedimiento disciplinario. En eso
esta figura de la asesoría letrada disciplinaria ejercerá la defensa técnica de las personas que integran las fuerzas de seguridad pública en la provincia sometidas a investigación en el marco del régimen disciplinario. Como algo también novedoso al esquema clásico de las sanciones disciplinarias, el artículo 48 ha previsto dos tipos de sanciones que son sanciones sustitutivas y sanciones accesorias. Las sanciones principales de apercibimiento y de suspensión, pueden ser reemplazadas por sanciones sustitutivas o complementarias. En ambos casos, dice la norma, deben ser cumplidas fuera del horario en que el personal presta servicios. La imposición de sanciones sustitutivas no genera antecedentes negativos computables a los fines de establecer el orden de mérito para los ascensos. ¿Cuáles son esas sanciones sustitutivas o accesorias? Tratamientos terapéuticos que tienen que ver con el tema de la salud psicofísica del personal, los deberes especiales de conducta, cursos educativos. Pensemos en que en todos los fallos de la Corte Interamericana en los cuales se han producido violaciones a los derechos humanos a partir de actuaciones de las fuerzas de seguridad, tanto de las fuerzas militares como de las fuerzas de seguridad ciudadanas. La propia Corte ha establecido como obligación de condena en sus fallos que el Estado que ha incumplido la Convención Interamericana deba organizar cursos de capacitación tanto para las autoridades policiales como así también incluso para las autoridades y los propios cuerpos de empleados y funcionarios en el propio Poder Judicial. La reparación del daño y tareas comunitarias. Un tema que viene de la mano, por supuesto, también de este concepto de la duración razonable de los procedimientos sumariales es la cuestión referida a la prescripción de la acción sancionatoria. En este sentido, el artículo 57 de la ley establece que la acción para perseguir infracciones prescribe a los 5 años en los casos de faltas pasibles de destitución, 3 años en los casos de faltas gravísimas, 2 años en los casos de faltas graves, 1 año cuando se trate de faltas medias y a los 6 meses cuando se trate de faltas leves. La prescripción de la acción comienza a correr desde la primera hora del día siguiente a la comisión de la falta. Y este artículo se complementa con 2 artículos. Uno es la interrupción de la prescripción y el otro es la suspensión de la prescripción. La prescripción se interrumpe por la comisión de una nueva falta, ese es un principio general, y la notificación fehaciente al agente de la existencia de un procedimiento disciplinario en su contra. O sea que ese acto de impulso del procedimiento de investigación de la falta cometida ya produce automáticamente la interrupción. Y la suspensión de la prescripción se configura cuando la investigación administrativa se haya iniciado con motivo de la presunta comisión de un delito por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y se haya ordenado por resolución fundada la suspensión del procedimiento disciplinario por carecer de elementos suficientes para proseguir la investigación. En caso de reanudarse la investigación administrativa, la prescripción continuará su curso, lo que significa que para que se suspenda el procedimiento tiene que dictarse una resolución expresa. Más allá de esos supuestos de suspensión, lo único que hará prescribir la acción serán los supuestos de prescripción de la acción sancionatoria.
En un artículo que yo les he dejado para la lectura, que después se pueda pasar muy lindo, de García de Enterrías, García de Enterrías establece que cuando analiza el Instituto de la Prescripción de la Acción Sancionatoria, y no solamente el Instituto de la Prescripción, sino aspectos tan sensibles como es la tipicidad en el proceso disciplinario, nos dice que el régimen disciplinario podría resumirse como es que está en un estadio de desarrollo prebecariano. Desde que García de Enterría escribió ese artículo hasta nuestros días, sin lugar a dudas que el derecho en materia de régimen de los empleos públicos y especialmente en materia disciplinaria ha tenido una evolución que cada vez lo aleja más de ese concepto y cada vez lo convierte en un sistema más garantista y, como muestra esta reciente ley, basado también en un enfoque de derechos humanos. Regular el empleo público significa tener en cuenta no solamente un aspecto como es el disciplinario, probablemente el aspecto disciplinario sea la consecuencia de otras cuestiones estructurales. Entonces, podemos ver con todo beneplácito la importancia que tiene poner énfasis en el capital humano que tiene la administración en sus recursos humanos, en darle eficacia plena al mandato de la idoneidad que nos impone la Constitución como requisito ineludible, y esa idoneidad debe estar presente durante toda la carrera administrativa de los cuerpos humanos, y en la medida que tengamos un régimen ordenado con estímulos, es de suponer que el personal tendrá menos oportunidades de incumplir sus obligaciones. Es muy importante entonces que quede este concepto, que veamos al derecho de otra manera, que veamos la necesidad que existe de que todos los ciudadanos que por una u otra manera tenemos un vínculo de servidor público, cumplamos con las metas morales y éticas que nos impone la función. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se escucha bien ahí? Muchísimas gracias por haber salido al toro en este día tan especial. Bueno, le pedimos a todos los asistentes que pueden, si quieren, reenviar las preguntas al coanfitrión, así las podemos ir evacuando, si usted nos permite su tiempito. Pero vamos a ir con su debido permiso a hacer algunas preguntitas. Nos dice Javier Buteler, ¿qué rol juega hoy el derecho disciplinario y qué relación tiene con el denominado derecho a la buena administración? Esa pregunta es muy pertinente porque al derecho disciplinario no lo tenemos que ver hoy simplemente como un derecho coercitivo, sino como un derecho que promueva comportamientos apegados a las lealtades institucionales de la función pública, ¿no? Y Jaime Arana Rodríguez, que es el que desarrolla este derecho a la buena administración, la sociedad tiene el derecho de exigir que los comportamientos de los empleos públicos se desarrollen en niveles de eficacia, de eficiencia, de compromiso con la función, y por tanto son un instrumento para que verdaderamente la administración, desde una visión macro de la organización de los recursos humanos, pueda asegurar una eficiente prestación del servidor público, del compromiso especialmente, ¿no? Y más puesto a prueba en estos tiempos de crisis sanitaria. Muchísimas gracias. Nos dicen, ¿qué evolución ha tenido el derecho disciplinario desde la doctrina comparada que planteaba la cuestión denominada como los problemas capitales del derecho disciplinario? Ese
Esa pregunta es alguien que ha leído a Nieto, a Alejandro Nieto. Y Alejandro Nieto tiene justamente un artículo que se llama Los problemas capitales del derecho administrativo, y él cuando escribió ese artículo planteó todos los problemas que fueron receptados o positivizados en este artículo, especialmente en el artículo 8.1 de la Convención, es decir, los tipos legales abiertos, los conceptos jurídicos indeterminados, la existencia de sanciones de plano, como se dicen, o sanciones automáticas, la aplicación de algunas sanciones que no exigen el principio del factor subjetivo de atribución de la sanción a partir de una conducta que pueda ser imputada a título de culpa o negligencia, es decir, al menos un elemento subjetivo, y no considerar que existan faltas que, aunque sean objetivas su comisión, requieren por parte de la gente un elemento subjetivo. Entonces, el desarrollo que ha venido de la mano de las garantías judiciales, que hoy son garantías no solamente para los procesos judiciales, sino los jurisdiccionales de las autoridades públicas administrativas, ha hecho que estemos hoy parados en una situación totalmente diferente a la que planteaba allá lejos y en el tiempo este profesor español. Así es, muchísimas gracias. Bueno, nos dicen, ¿este conjunto de garantías mínimas es vinculante solo para la administración o cuál es el rol del agente investigado en un procedimiento disciplinario? Y eso es muy importante también porque nosotros cuando definimos al administrado en cualquier relación con la administración pública siempre decimos que el administrado cumple un rol de colaborador. Entonces es importante que este administrado sometido a investigación colabore con la determinación de la verdad de los hechos y de las obligaciones que están implicadas en esa investigación, es decir, tiene que tener una participación activa. Por eso celebro este aspecto de la ley de las fuerzas de seguridad, que se le asigna la posibilidad de un defensor técnico a quien está siendo investigado. Eso es muy importante porque hay un paralelismo en cuanto a la defensa técnica de los procesos penales que no es frecuente en los procesos disciplinarios. Muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo, así que vamos a hacer otra preguntita. ¿Cómo opera el principio de proporcionalidad e interdicción del exceso de punción frente a la aplicación de suspensiones preventivas? Ese tema se vincula con aspectos que están vinculados también al plazo de duración de los procesos. En la medida que los procedimientos disciplinarios se prolongan por las circunstancias que sean, ya sean circunstancias vinculadas a la actividad investigativa o circunstancias referidas al investigado, eso significa que este administrado puede sufrir una medida preventiva, y si se prolonga en el tiempo esa medida preventiva puede tener efectos casi definitivos, es decir, lo que nosotros en el derecho procedimental administrativo hablamos de los actos, las medidas cautelares o los actos interlocutorios o provisionales que no producen efectos definitivos, pero que por el transcurso del tiempo pueden convertirse en efectos perjudiciales. Entonces, es importante revisar esto de la duración de los procesos y de la competencia para aplicar sanciones preventivas y que no se extiendan irrazonablemente en el tiempo, porque si no lo preventivo se convierte en un anticipo de lo definitivo sin que se haya sustanciado el procedimiento. Perfecto, muchas gracias.
Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿en qué consiste la denominada jurisdiccionalización del derecho disciplinario? Y eso se vincula justamente con la creación de órganos técnicos, expertos en el régimen disciplinario y que concentren todo lo que sería la investigación, la sustanciación de los procedimientos y acá en este régimen de la ley, como ustedes pueden ver, existe dos niveles de actividades, ¿no es cierto? Una es la que realiza el tribunal y otra la que realiza este órgano que se llama, ya les digo bien, la Dirección General de Control e Investigación. Entonces, esta creación de un órgano técnico coadyuva a que la investigación de los hechos y su encuadramiento como faltas responda al conjunto de valores de cada organismo, ¿no es cierto? Cada equipo, cada órgano de la administración tiene sus propios códigos. Nosotros en tribunales decimos, no respeta los códigos. Eso es cuando existe un personal que no aprendió cuál es la mística que se ha ido desarrollando en lo que es el empleo público en el área de que se trata. Entonces, si vemos esa forma, ese conjunto de valores que distingue, por ejemplo, a los cuerpos de docentes de la provincia, de lo que son los cuerpos de equipos de salud humana, o la dinámica de trabajo que tiene la administración central, o los equipos administrativos del Poder Legislativo, es importante que las sanciones que son definidas a partir de la violación de los derechos y obligaciones estatutarios los manejen personas expertas en lo que es el conjunto de valores que dinamiza a cada organización y que comprendan el valor de las infracciones, ¿no? y la proporcionalidad para aplicar una sanción, porque como dice el doctor Casañe, este principio de la razonabilidad es un metaprincipio, porque de la mano de este principio van anudados el principio de proporcionalidad, de legalidad, de reserva de ley y todos los principios de interdicción de la arbitrariedad. Y ese conjunto de principios tienen que respetarse en todo a lo largo del procedimiento y con mayor razón en la sanción. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a la última pregunta. Nos dice Esteban Soria, la responsabilidad del superior jerárquico respecto de omisiones de los agentes a su cargo. Agente que omite controlar elementos de trabajo habitual conferidos a su custodia. ¿Cuál es la pauta o principio rector respecto del límite de la extensión de responsabilidad en esa línea jerárquica? Bueno, el jefe es responsable por ser jefe. Por supuesto que hay límites, si no, no tendría sentido la organización jerárquica, ¿no? El jefe de la organización, el superior jerárquico, tiene que controlar. Por supuesto que esa capacidad de control tendrá límites y esos límites serán los que puedan dispensar el nivel de responsabilidad, pero lo que no puede hacer es ocultar una situación irregular que es aquella que está expresamente contemplada en los estatutos como falta, que es utilizar los elementos de trabajo para beneficio particular. Entonces, si somos coherentes con lo que dijimos recién, que tiene que existir un principio de imputación subjetiva de la infracción, el superior, por el hecho de ser superior, tiene esa responsabilidad de base a la que hay que analizar, en el caso concreto, hasta dónde pudo él ejercer razonablemente su capacidad de control. Pero si no ejerció la capacidad de control, puede estar
en un grado de responsabilidad, porque si no se produce un desprecio por un mecanismo de organización jerárquico. Muchas gracias. Con eso fue la última pregunta. No queremos abusar de su tiempo ni de la gente que estuvo esperando. Nos demoramos un ratito al iniciar. Así que solamente agradecerle y agradecerle por la buena disposición y por la generosidad de haber estado hoy con nosotros, No, doctora. por favor, doctora Boschetto, muy agradecida, felicitarlos por el éxito de estos encuentros y bueno, muy honrada, quiero agradecer nuevamente a la Fiscalía de Estado, al doctor Jorge Córdoba, a todos los relatores de la Fiscalía que los veo acá presentes y les mando un abrazo enorme a todas las caras conocidas que estoy viendo y que esperemos que el año que viene nos veamos personalmente. Sí, esperemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos les digo que todo el material que ha dejado la doctora, que es mucho, es rico, es doctrina, jurisprudencia, artículos, el PowerPoint, que no sé si pudo salir en su completo, por Zoom, sí, por YouTube, también va a estar disponible en la página. Mandamos un link para que confirmen su asistencia al final del chat grupal de Zoom. Así que bueno, a todos los esperamos en nuestro próximo encuentro. Gracias por la paciencia y la tolerancia. Hasta la próxima.